bienvenidos a nuestro primer episodio de Barbas y Verbos. Mi nombre es Ricardo, soy profesor de español desde hace ya más o menos 10 años y bueno, estamos acá empezando nuestro primer episodio con mi compañero Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Mi nombre es Andrés, como bien ha dicho Ricardo. Yo también soy profesor de español como lengua extranjera, trabajo en remoto desde hace varios años y es un placer estar acá con ustedes. Bueno Andrés, bienvenido. Para el capítulo de hoy queremos hablar un poco entonces sobre las ventajas y tal vez un poco desventajas que hemos presentado nosotros durante nuestro proceso de trabajar en línea. Yo también quiero recordar que también soy profesor en línea en estos momentos y bueno, creo que esto nos ha permitido tener una experiencia bastante amplia durante los últimos años para poder darles a ustedes algunas eh, sugerencias, experiencias y opiniones sobre si trabajar en casa es lo mejor o tal vez no. Ya eso depende mucho también de la perspectiva de cada persona. Andrés, cuéntame, por ejemplo, para ti, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en línea o trabajar desde casa? Bueno, eso es algo muy interesante. Mi experiencia a tiempo completo comenzó en la pandemia. Antes de esto, yo tenía ya trabajo en línea, pero era muy poco. Y bueno, ha sido un cambio bastante grande. Para mí, trabajar en línea pues representa un reto, implica aprender mucho. Es una forma de educar, una forma de aprender, porque también me gusta aprender idiomas que requiere de muchos cambios y de muchas actualizaciones. Tú bien lo sabes. Yo creo que tú mencionaste un punto, bueno, un evento fundamental en la vida de todos y fue el tema de la pandemia, ¿no? El COVID. Ujú. Creo Sí. que la experiencia también fue similar conmigo antes de la pandemia. Sí tenía también trabajo en línea y era consciente que el futuro de mi trabajo iba a estar completamente en línea, trabajando desde la casa o trabajando en línea, básicamente. Ujú, Ya el espacio de trabajo lo decides tú. Pero creo que antes de la pandemia, a pesar de que tenía un número de clases que podía trabajar desde la casa, no era un número tan alto, ¿sí? Pero cuando llega la pandemia del COVID, indiscutiblemente esto nos obliga a todos a trabajar desde la casa. Entonces mi trabajo, que era un 80-90%, diría yo, de manera presencial en la ciudad de Medellín, Colombia, luego se transforma en un trabajo completamente en línea. Y no solamente mi trabajo, creo que fue la experiencia de muchísima gente que unos sí tuvieron la oportunidad de trabajar en casa, otros ujú. desafortunadamente no. Caso de los Sí. médicos, tenían que seguir yendo a los hospitales, pero en el caso de la educación, las universidades, sí, todas estas cosas que se podían trabajar en línea, creo que se volcaron 100% en línea, mientras que algunos lo amaban, otros Ujú. lo odiaban. En mi caso, por ejemplo, fue una transición muy tranquila, dado que ya tenía la experiencia de trabajar desde la casa, entonces no fue como tan traumática la situación. En tu Ujú. caso, Andrés, ¿tú presentaste problemas en volcarte 100% a trabajar en línea o cómo te sentiste en ese proceso? Claro, es un poquito particular todo porque cuando estás acostumbrado a trabajar en persona, los materiales y la metodología está basada en persona. Yo en su momento tenía unas cuantas clases, pero me llené tanto de trabajo que era necesario buscar materiales y actividades específicamente en línea, ¿no? Páginas web, aplicaciones o incluso la misma configuración de PowerPoint o el mismo Word. Pero era una carrera contra el tiempo porque sentía que no estaba completamente listo para ese salto. Entonces comencé poco a poco a buscar herramientas y crear, porque sentía que no podía levantarme al tablero o no podía imprimir un papel porque estábamos en la virtualidad y sentía que cada clase y cada estudiante requería de un tipo de estímulo visual, de audio, para mantener la misma magia, porque era, no sé, como una cita, ¿no? Con los Sí, claro. estudiantes y implicaba unas herramientas para que ellos se sintieran incluidos y aprendieran de manera más profesional.
Yo creo que también incluso divertida, ¿no? Porque no es lo mismo estar Ujú, en un espacio de clases, cuando estás sí, acostumbrado a una clase presencial, puedes utilizar herramientas físicas, juegos, tarjetas, flashcards, pero cuando ujú, te vuelcas a una clase virtual, la dinámica cambia un poco. Entonces creo que si eres una persona recursiva, un profesor recursivo en clases presenciales, en clases virtuales tienes que hacerlo el doble, ¿sí? ujú, Y no solamente el doble, sino también utilizar todas las herramientas tecnológicas que tienes en el momento para poder tener una clase más dinámica, más divertida, ¿verdad? Entonces creo ujú, que sí. son puntos muy válidos. Andrés, para ir dándole un poco más de forma a nuestra conversación, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué puntos positivos tú podrías resaltar de trabajar en línea. Por ejemplo, en tu Ujú, experiencia, ¿cuál fue como ese primer punto que tú dices, me gusta trabajar en casa por esto? ¿Qué dirías? ujú. Sí, bueno, ahí como comenté al principio un poco estaba el tema del horario. Efectivamente, Sí, es muy importante cómo tú te programas porque nadie trabaja 24 horas. Entonces, ya cuando tenía trabajos con plataformas o con clientes, yo podía de una forma decir trabajo de tal hora a tal hora con pausas. No, nadie puede trabajar 8 horas seguidas, es algo que efectivamente te cansa mucho. Entonces, lo que me gusta de trabajar aquí es que dependiendo un poco de mi agenda, puedo decidir el número de horas que trabajo por día, como comenté, por semana, por mes o por semestre. Todo depende del proyecto del cual tú hagas partes. Entonces, esa es como una parte muy positiva que haces. Dices, bueno, trabajo de 8 a 12, este día me voy al supermercado a la 1, puedo volver en la tarde, en la noche salgo con mis amigos. Digamos que de esa forma tú ya mantienes tu propio ritmo y ya, entonces es algo muy, muy, muy flexible en ese sentido. Sí. mira que la flexibilidad es como una de las cosas que mucha gente quiere en los trabajos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo podría mencionar algunos puntos que han sido conflictivos con esa flexibilidad que ofrece el trabajo desde casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, yo tengo más o menos un rango, un horario de trabajo en que digo, bueno, empiezo a las 7 de la mañana y termino, no sé, a las 6 de la tarde, por ejemplo. Pero como no hay un horario estipulado de forma permanente, porque esto cambia todo el tiempo de acuerdo al estudiante, de acuerdo a la temporada, de acuerdo al objetivo que tiene el estudiante, si es un examen DELE o si es simplemente conversación, ¿no? Todo esto influye. Entonces, por ejemplo, a mí personalmente a veces me generaba conflictos poder programarme con actividades personales, ¿sí? Ujú, Principalmente, sí, porque si bien es flexible, no puedo programarme en una actividad social de hoy para mañana, por ejemplo, porque ujú, quizás la actividad es en la, no sé, un cumpleaños de un amigo, se piensa ujú, celebrar algo y yo tengo una clase a las, no sé, por ejemplo, 7 de la noche. Entonces ujú, hay cierta flexibilidad, hay cierta libertad, pero en mi caso particular, a veces puede generar conflicto también con las actividades personales. ujú. No sé si eso te Sí. pasó alguna vez. Sí, es que normalmente los hispanos somos personas que no tenemos todo tan organizado con Es anterioridad, probable. ¿no? Entonces es como que, bueno, a mí me pasaba muchas veces, más que todo cuando estaba de viaje, que tenía clientes que estaban en las Américas, pero yo estaba en Europa y tenía que trabajar, pero había una diferencia de horario de entre 6 y 7 horas. Sí, Entonces, mis amigos me invitaban a cenar, a fiestas, y yo no podía porque tenía que trabajar en ese momento, porque ya mi calendario estaba determinado de hacía unas cuantas semanas y eran horarios fijos. O sea, no era algo tan sencillo de decir que yo trabajo esta semana de 2 a 4, sino que había estudiantes que habían reservado conmigo un semestre completo en la misma hora cada semana. Entonces, claro. digamos que me causaba mucha, no sé, un poco de frustración de no poder estar con mis amigos y veía que ponían sus fotos en Instagram o salían y decía, caramba, no estoy ahí, tengo que trabajar, el deber primero. Pero sí es como esa desventaja, ¿no? Que a veces hay planes que surgen de la nada, puede ser con días previos o incluso el mismo día. Me han dicho mis amigos, hey, ¿sabes qué? Vamos al cine, vamos al parque, a la playa ya mismo. Oye, no puedo porque tengo que trabajar. Entonces, digamos que, bueno, hay algunas desventajas que también están en este
paraíso que mucha gente cree que es el enseñar en línea. Sí. Creo que tú me habías contado un poco de que gran parte de tu trabajo en línea lo hiciste en Europa, ¿verdad? Trabajabas principalmente en Europa, Ujú, sí, trabajando desde la casa. sí. Y bueno, he sabido que en Europa quizás no hay tantos días festivos, tantos días libres, Ujú, y Colombia es uno de los países que más tiene días festivos. Y ujú, entonces, por ejemplo, mientras que la mayoría de la gente descansa un lunes festivo, para los que no sepan su puntivo, en Colombia ujú, tenemos muchísimos festivos y por lo general estos festivos se mueven al día lunes, ¿sí? Y tenemos algo que se llama puente festivo. Básicamente es una dinámica económica que hace que la gente viaje los fines de semana, viernes, sábado, domingo y el lunes. Pero en mi caso, como mis estudiantes están en diferentes partes del mundo, claramente no es festivo a nivel mundial. sí, Entonces mis amigos me decían, pero si el lunes es festivo, sí. pero no puedo porque tengo que trabajar, tengo toda la Ujú. jornada llena. Pero es que tú eres tu jefe, tú trabajas independiente, tú controlas tu tiempo. Sí, pero eso no significa que yo puedo decidir, este lunes ya no voy a trabajar y voy a cancelar todo mi trabajo. Porque Exacto. honestamente, no sé si te pasa, Andrés, cuando tienes el privilegio, porque a mí me parece un privilegio, trabajar de forma autónoma, trabajar bajo tu propia dinámica, bajo tu propio tiempo, el coco del lunes desaparece. Ujú, Entonces, sí. para mí un lunes es igual a un martes o un miércoles, es un día normal donde simplemente trabajo y como no estoy pensando en si el lunes es festivo o no, que voy relajado, a veces olvido de que ese lunes es festivo y que Festivo. podría decidir hacer una actividad con mis amigos, pero como tú dijiste previamente, quizás la cultura latina no se programa con anticipación y el plan sale Ujú, del sábado para el lunes ujú, o del domingo ujú, para el lunes, sí. pero tus clases ya están programadas, como dices tú, 6 meses antes, 3 meses antes, 2 semanas antes, y obviamente ya depende de la responsabilidad de cada persona, ¿verdad? Ujú, Entonces, en este caso, eh, yo no puedo asistir a ese tipo de eventos. Entonces, esa sí. flexibilidad de la que estamos hablando puede estar a Depende, es veces una ilusión. puede estar un poco no tan flexible realmente. Exacto. Ujú. Flexible, entre comillas, por decirlo Sí, así, exactamente. Entonces mis amigos siempre me decían, ay, bueno, mañana es festivo, pero para ti no es. Y se integra un exacto. comentario muy como, ups, ok, vale, ouch, eso dolió. Pero sí, efectivamente hay otras ventajas. Puede que a lo mejor la gente no entienda esto, pero en el momento que tú comienzas a manejar tu tiempo, porque eso pasa un festivo, pero nada quita que tú tengas igualmente un martes o un viernes libre. Tú puedes decir, ¿sabes qué? No voy a trabajar este viernes, tengo todo el viernes libre, me voy de vacaciones y ya. Entonces el karma vuelve, porque Sí. después efectivamente pues se dan cuenta que hay pros y contra, como en cada cosa. Sí. Sí, yo creo que aquí, como para cerrar un poco esta idea sobre el primer punto de la flexibilidad que mencionaste, creo que la flexibilidad es flexibilidad siempre y cuando tengas anticipación, Ujú, ¿sí? Si logras anticiparte a los eventos que vas a desarrollar con tus amigos, con tu trabajo, entonces de esa forma sí podría haber un poco más de ujú, flexibilidad o digamos un poco de control sobre el tiempo que tú estás ujú, ujú, invirtiendo para las actividades que quieres ujú. hacer. Sí, exacto. Y también quiero agregar algo, también entender que la vida a veces es espontánea y que pueden pasar buenos momentos y otros no tanto y que lo que es para ti, independientemente que puedas asistir o no. Simplemente así es la vida. Así es. Andrés, ¿qué otro punto podrías mencionar como parte de esas ventajas que tú has experimentado al momento de trabajar en casa? Ujú. Bueno, yo también quiero comentar la cuestión de moverse. A lo Ujú. mejor sí, no estoy en una oficina ligado directamente, trabajando en una fábrica, empresa, lo que sea, pero mientras tenga internet, puedo moverme en cualquier lugar, bien sea Sí, mi casa, bien sea el aeropuerto, bien sea la casa de un amigo, un familiar. Lo fundamental aquí es que el trabajo en remoto con acceso a internet es algo esencial. Entonces, vamos a decir que de una u otra forma, el lugar es algo relativo. Claro, el tiempo ahí es diferente, pero en esos casos siempre me aseguro
de tener la calidad de Internet conmigo para poder trabajar de manera óptima, porque no es lo mismo trabajar en una ciudad grande con buena señal que estar, no sé, en un pueblo en medio del desierto. Entonces aquí entramos en ese nuevo mundo bueno, que podemos discutirlo, pero efectivamente es la posibilidad de estar conectado a Internet literalmente desde cualquier parte del planeta. Sí, literalmente podrías estar en cualquier lugar. Pero fíjate que allí también, digamos que podría mencionar como una desventaja de esa ventaja, ¿no? Y es el hecho de que, Sí, por supuesto, podrías estar en cualquier parte del mundo trabajando, pero ya sabemos que todo el mundo no tiene internet, o sobre ujú, todo no tiene la capacidad de ancho de banda que necesitamos para las clases de español, ¿no? ujú. Quizás hace 30 años, 20 años incluso menos, la idea de trabajar en línea no era como una posibilidad casi para nadie y mucho menos estudiar en línea, ¿no? Porque estaba como este concepto de que si es en línea, seguramente la calidad no es buena, seguramente no es un cursito que no me va a enseñar Online, nada, un cursito lo mejor. online, Online. exactamente, ¿sí? Entonces había como ese prejuicio negativo sobre un servicio en línea, ¿no? Pero, pero volviendo al punto sobre que menciona sobre la movilidad, creo que para mí ha sido a veces difícil el hecho de que no todos los espacios cuentan con una buena capacidad de internet y esto genera fallas en la conexión. O por ejemplo, si trabajas en línea y me voy a un café, pero tal vez el café no es el mejor espacio para trabajar en casa, trabajar fuera de casa, ¿sí? O por ejemplo, no sé, todas estas cosas que siempre son problemáticas cuando trabajas en línea. Si estás en casa, bueno, el ambiente está controlado y te permite movilidad, pero desafortunadamente a veces no tenemos una buena conexión al internet. Y si no tienes Sí. internet, básicamente no tienes oficina Ujú. para trabajar. Sí, sí, o también un buen equipo. O sea, mucha gente cree que a lo mejor una clase en línea basta con efectivamente una cámara y un micrófono, aunque es posible, incluso con el Sí, teléfono, pero cuando eres un estudiante es muy sencillo conectarse. Pero cuando eres un profesor, vamos a decir que hay ciertas expectativas. Como profesor, debes tener siempre un internet de banda ancha de calidad buena, tanto en capacidad de subida como de descarga, sí, una cámara pues con una buena resolución, un computador que también pueda soportar los archivos que manejas, porque a veces la memoria de los computadores falla un poco y son aspectos técnicos, un micrófono que pueda garantizarte que no haya ruido alrededor. Yo he trabajado en cafés con mi micrófono y la verdad mis estudiantes no escuchan nada de lo que está pasando alrededor porque el sí. micrófono y el Zoom suprimen el sonido. Son aspectos técnicos muy importantes y sobre todo efectivamente, bueno, cómo tú te preparas para eso, porque a veces la tecnología suele ser algo que la gente subvalora mucho, pero es Sí. muy importante que en cada clase el estudiante tenga las condiciones necesarias para que se le dé una clase de español. Entonces, yo ahí sí voto mucho por el Internet. Yo tengo conmigo varias SIM cards, una en Colombia, y cuando estoy en Europa tengo una SIM card de España y de Alemania, entonces las activo y aunque bueno, no son las mejores, sí pueden darme lo que necesito para poder trabajar en cualquier lugar donde no haya Wi-Fi, porque si lo hay, pues bueno, hay que probar, hay que hacer un test de velocidad antes de la clase para ver si, bueno, si aguanta o no. Entonces, hay mucho que hacer. No es tan sencillo, pero se puede. Sí, yo creo que tú mencionaste algo ahí importante y es el hecho también de que nosotros como profesores a veces somos muy conscientes de este tipo de dificultades que se pueden presentar, pero desafortunadamente a veces algunos de nuestros estudiantes no lo son tanto. Entonces Ujú, ellos paran en su carro en la mitad de la carretera para hacer la clase y muchas veces no funciona. ujú, Sí, la dificultad técnica se presenta y no se puede hacer la clase porque se están moviendo o porque están caminando por la calle y yo les digo, por favor, apaga tu cámara y hablemos solamente, no queremos un ujú, accidente mientras vas ujú. yendo a tu trabajo.
¿sí? exacto. Por diferentes razones, porque el metro llega tarde, en fin, hay miles de razones, ¿cierto? Pero muchos estudiantes sí también asumen que como es una clase online, entonces yo la puedo hacer en el metro, la puedo hacer caminando, la puedo hacer en el carro manejando, porque me ha Ujú, pasado que me llaman y están conduciendo y les digo, mira, ujú, para un estacionamiento, si quieres posponer, cancelar. Entonces, este tipo de circunstancias también generan ciertas dificultades al momento de hacer una clase virtual y que te permite esa movilidad, ¿sí? Entonces también hay que ujú. tener ciertas restricciones y condiciones mínimas para que la clase no se convierta en una situación de peligro. No sé si has visto que mucha Sí, gente se toma selfies sí. y quién diría que una selfie te podría matar y ya sabemos que efectivamente mucha gente ha muerto simplemente tomándose una foto. Ahora imagínate Ujú, conduciendo, hablando por celular, concentrándote en temas de gramática. Entonces creo que a ujú, veces la movilidad tiene que tener unos pequeños asteriscos para que ujú, sea efectiva y sobre todo ujú. segura para el Sí, estudiante o para el exacto. profesor. Se me pasa mucho este tema de los autos con mis estudiantes que están en Estados Unidos. Creo que Ujú. sabemos que en este país tener un carro es como una casa. O sea, la importancia de conducir por las distancias es algo muy interesante. Yo lo que he tenido es que, bueno, les prohíbo que conduzcan. Ellos se parquean e intentamos tener la clase ahí de su iPad, su teléfono. Quizá el único problema cuando ellos están en estas afueras es la señal de ellos. Una cosa es mi señal, otra cosa es la de ellos. Entonces, ahí sí, Ricardo, te congelaste. Eh, ¿no? Sí, y efectivamente lo que has dicho me parece muy cierto, específicamente con estudiantes que tengo en los Estados Unidos. En este país es muy importante para ellos tener un carro, es como una casa y conducir se ha vuelto fundamental para poder moverse. Entonces, mis estudiantes a veces cuando intentan conducir, yo les prohíbo que conduzcan o les digo, bueno, si vas con alguien de conductor, tú vas de pasajero y puedes intentar conectarte. El problema con esto es que como el carro está en movimiento, hay zonas, puentes o lo que sea, Zonas que hace muertas. exactamente donde están medianamente conectados y de repente se congelan o se entrecortan, que son, digamos, verbos muy fundamentales aquí y a veces pasa que se van y se... Es un poquito complicado. Entonces, a veces muchos tienen que desactivar la cámara para que se pueda mantener la calidad de la llamada. Pero bueno, que se pueda, sí. De cualquier parte del mundo depende, pero también entre el docente y el estudiante hay muchas cosas, muchos factores que influyen en ese caso. Y bueno, de que se puede, pero hay que ver con lupa cada caso, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, las condiciones de la clase también. Difícil a veces hacer una clase solo por una llamada de voz, Ujú, cuando estás explicando contenidos exacto. de fondo, gramática, Ujú. presentaciones y etcétera. Aunque eso Entonces, se la veía movilidad. antes, ¿no? Se veía antes eso Sí, por teléfono, hablamos de los 80 los 90 que era otra tecnología, pero ya ahora es realmente difícil cuando tenemos muchos factores visuales que hacen que la persona se pueda mantener, porque yo recuerdo que las clases por teléfono eran únicamente de 20 minutos en los 90 y simplemente pues tú haces preguntas y lo que fuera, ¿no? Pero ahí, no sé, es como unas citas ciegas, no sabes quién está del otro lado, entonces acá sí efectivamente se requiere ver para ver el producto, así es. así es, exacto. Andrés, ¿qué otra idea podrías mencionar desde tu experiencia como una ventaja al trabajar en línea o desde casa? Bueno, para mí creo que el ser humano en su identidad, en sus culturas es muy diverso. Y algo que para mí es fundamental es poder conectar con gente que se encuentra en otros países, gente que habla otros idiomas y que ha vivido la vida de forma diferente a la mía. Entonces, creo que cuando uno trabaja como profesor en línea, uno puede, digamos, visitar países sin estar o haber estado allí. ¿No? Entonces, Sí,
Mis estudiantes en su mayoría están en Estados Unidos, otros en Europa, otros en Asia, unos pocos en África también, pero uno se va poco a poco informando de muchas referencias. Creo que también uno aprende mucho de sus estudiantes, de sus rutinas, de sus modos de vida. Y eso es algo que también siento que me llena mucho porque siento que nunca es suficiente familiarizarse con otras personas. Siempre hay diferentes matices, opiniones de muchos temas, algunos más complicados que otros, temas políticos, pero lo que me llena mucho es eso, que puedo, no sé, imaginarme Hong Kong o Singapur o, no sé, Sudáfrica sin haber estado ahí y ver esos espacios a través de mi estudiante que me presenta su día a día. Entonces, me gusta mucho eso de adoro la cultura y todo lo que representa eso en este hermoso planeta en el que vivimos. Sí, yo creo que mencionas un punto muy importante que yo también he llamado muchas veces, que las clases de idiomas, en este caso enseñar español a personas de todas partes del mundo, se convierte en un viaje, ¿no? En un Ujú, viaje que te permite explorar directamente de una persona de esta cultura, ¿sí? Entonces, quizás, obviamente, cada persona tendrá una opinión diferente sobre cada cosa, pero es una opinión de una persona que, que tiene la experiencia, ¿no? De visitar este lugar, de ser de ese país. Entonces sí, es como un viaje también, un viaje cultural, ¿sí? Porque si te gusta hablar con personas de todo el mundo es porque obviamente te interesan las diferentes culturas. Pero en mis experiencias, principalmente en clases de grupo, cuando hemos tocado diferentes temas, se pueden ver un poco estos puntos de vista diferentes, ¿no? Del pensamiento que tiene cada persona, ya sea por temas políticos, por temas culturales, ideológicos, etcétera. Y a veces se genera cierto roce, ¿vale? Cierto roce dentro de la clase, si es una clase de grupo, o incluso, por ejemplo, sí, muy interesante hablar de cultura, pero, por ejemplo, en lo personal trato de evitar ciertos temas como a veces un poco la política, a veces un poco la religión, porque son temas muy sensibles y definitivamente si vamos a hablar de política, casi nunca vamos a encontrar un punto ujú, en que vamos a estar de acuerdo todos. Siempre va a haber diferencias, ya sea porque tu pensamiento es de izquierda o de derecha. Entonces, es un viaje cultural interesante, pero que en ciertos temas creo que como profesor debemos ser un poco cuidadosos en la forma como abordamos estos temas. Y si llegamos a tener la valentía de abordar estos temas en clase, tener una postura más que todo, en mi opinión, creo yo, neutral y que simplemente la clase se convierta en una clase de debate sin llegar a ser ujú. conflictiva. Pero Sí. ojo, aquí estamos hablando de política, de religión y estos temas casi nunca son temas que, que son calmados. La gente se emociona, ¿vale? Ujú, Es pasional con los temas políticos y esto puede generar muchas asperezas durante la clase, incluso en la relación profesor-estudiante, porque en lo personal no me gusta hablar mucho de política, pero principalmente estudiantes de Estados Unidos se interesan mucho primero en saber cuál es mi posición política. ujú, sí. Y dependiendo de eso, me han dicho, ah, pensé que tenías este pensamiento, ok, podemos Ujú, continuar con las clases. O sea, son tan sí. radicales en el pensamiento que si tú apoyas un partido político o lo que sea, o un candidato, por ejemplo, ellos deciden no tomar clases contigo porque su Un ideología boicot. no se los permite. Sí. ¿Sí? El boicot y la cancelación están presentes en muchas poblaciones. También en Europa se ve mucho esto y también, bueno, en lo que he visto. Pero efectivamente en los grupos es algo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, normalmente creo que cuando uno enseña la clase en privado, digamos que hay un Ujú, poquito más de interacción, es un poco más diplomático porque eres tú con el estudiante el que están tratando los temas. Y también debemos entender que detrás de cada estudiante y cada opinión política o religiosa hay experiencias. Mucha gente habla desde lo que ve, entonces no podemos tampoco categorizar a la gente dependiendo desde afuera, porque han vivido muchas cosas. No es lo mismo, no sé, claro, un hispano que te pueda hablar de lo que es la izquierda desde Cuba
que desde España, porque vamos a ver allí diferentes modos de vida, ¿no? Y llegué a entender que la política en su contexto es diferente. Entonces, eso en grupo siempre es algo que tener mucho cuidado. Yo por lo general siempre intento o bajarle un poco a la discusión y nos enfocamos más que todo en aspectos históricos, de gramática, un poquito. Entonces, no intento como llegar tanto, pero sí, en nuestra historia como países hispanoamericanos hemos tenido también dictaduras, cambios políticos de los cuales podemos hablar. Y tengo los míos, efectivamente, pero intento como no dejarlos tanto al estudiante de forma tan agresiva, tan fuerte, porque Claro. al final eso, digamos que succiona, drena la energía de la clase, y entonces creo que hay para eso otros espacios. Ya. Sí, definitivamente, sin perder el foco de la clase, que claro, Ujú, evidentemente estamos debatiendo, hablando, pero que ujú, el foco principal debe ser siempre el manejo del idioma, ¿no? Aprender el ujú. idioma, Exacto. conocerlo en su estructura, gramática, Ujú, tener el vocabulario para debatir, pero que ese sea siempre el objetivo principal de la clase y ujú. no tanto entrar en discusiones si yo tengo o no tengo la razón o si mi posición política es mejor que la tuya. Es simplemente Ujú, enfocarnos en que estamos en el ujú. proceso de aprender el idioma, ¿sí? Aprender, exacto. Andrés, vamos con una idea más. Si pudieras Ujú, mencionar, si pudieras, subjuntivo nuevamente, ujú, eh, ¿qué otra idea podrías mencionar para ti como una ventaja de trabajar desde casa? ujú. Bueno, creo que ya para cerrar, me gustaría hablar un poco de lo que es aprender constantemente algo. Creo que mucha gente piensa que estar enseñando desde casa implica únicamente dar, trabajar, pero también implica mucho aprender, mucho, especialmente en esta época digital. Sí. Hay constantes actualizaciones, las plataformas como por ejemplo Zoom cambian en Ujú. sus apps, hay que estar constantemente familiarizándose con las interfaces, los botones, cada día hay más herramientas digitales en medio de esta nueva era de la inteligencia artificial y es una carrera contra el tiempo. Esto lo veo como algo positivo en el sentido que cada vez que aprendo algo nuevo a nivel tecnológico, me siento un poco más completo porque digo, wow, esto me está ayudando mucho y me puede sacar de futuros problemas. Entonces, creo que todo se hace un poco más rápido y me siento muy, digamos que afortunado de estar en este lado de la pantalla, porque bueno, cada vez me doy cuenta de que muchas cosas que antes me tomaban más tiempo, ahora son más rápidas y eso aplicado a una clase, pues también le ayuda mucho al estudiante en las herramientas que pueda tener. Entonces, creo que ahí sí, ser profesor implica también ser estudiante y nunca terminas, siempre estás aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Eso es lo que más me gusta. Sí, yo creo que allí es supremamente importante darte cuenta que cuando estás trabajando más o menos 100% clases presenciales en un salón de clases, la clase clásica, ¿no? Ujú, Y pasas al mundo de la virtualidad, aprendes también. Y no estamos hablando solamente de, de metodologías de profesor, sino de herramientas tecnológicas. El uso de Zoom, que se volvió súper popular durante la pandemia, se volvió como la herramienta principal de trabajo para muchos y que era desconocido para muchas personas. En ese entonces era más popular otras herramientas como Skype, ¿sí? ujú, Google Meet, que también aún existe. Entonces, como profesor empiezas a buscar diferentes herramientas, recursos para, digamos, dar un producto de más calidad al estudiante, ¿no? De manera virtual. Simplemente mi objetivo, por ejemplo, mi objetivo cuando empecé de lleno en las clases virtuales era simplemente cambiamos el espacio, ¿sí? Pasamos de la clase física a un espacio virtual, pero la calidad y el proceso de aprendizaje debe ser igual o incluso superior. ¿Sí? Que el espacio no se convierta en lo que determina la calidad de lo que estás haciendo. Y obviamente, para ofrecer una buena calidad, esto debe ir acompañado de ese proceso que tú mencionas, ¿no? De aprender a ujú, utilizar nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan hacer del espacio de clase virtual un espacio mucho más interesante y ujú, profundo en el sí. proceso de aprendizaje para el estudiante.
pero Sí. desafortunadamente allí también yo he presentado algunas dificultades, como por ejemplo el hecho de que, como tú dijiste, la tecnología va muy rápido y a veces tenemos estudiantes un poco mayores o estudiantes que simplemente desconocen el uso de las herramientas, que no siempre está conectado con la edad del estudiante. A veces pensamos que la Ujú, gente joven es súper experta en cosas tecnológicas y pues posiblemente no, simplemente no están interesados en el aprendizaje de estas herramientas. Entonces, en lo personal, a veces he tenido problemas con algunos estudiantes, incluso yo, porque se desconfigura el micrófono, no funciona, ¿qué pasa? No me escuchan, no me ven. Entonces, a veces se presentan como esas dificultades que tienes que solventar. Y a veces los ujú, estudiantes tengo que darles como pequeños tutoriales de cómo ingresar a la plataforma, cómo utilizar las herramientas, dónde encuentran los materiales de clases, cómo funciona ujú. esto. Entonces, allí está como la otra dificultad de también enseñar a los estudiantes a hacer uso de las herramientas tecnológicas que en este momento estamos utilizando para las clases virtuales. No sé si eso te Sí, ha pasado. sí, exacto. Hay estudiantes que dicen lo más sencillo, no saben manejar el micrófono o no saben cómo acceder a una página web o a un enlace. Yo no juzgo tanto a esas personas porque yo creo que todo va tan rápido que en cualquier momento mucha gente no se actualiza en estos temas y por lo tanto la digitalización es algo esencial y a veces son cambios de días para otros, o sea, esto no es algo que toma años. A veces Claro. hay, digamos que actualizaciones, cambios en las páginas web y todo eso. Por algo están los ingenieros, los que desarrollan software y por algo siempre que vamos a un centro y es en digital, hay alguien ahí para ayudarnos. Porque cada compañía tiene también su propia aplicación, sus propios procesos. Y eso en la educación también se siente mucho. Entonces yo creo que eh, en el futuro va a haber mucha gente que va a estar a lo mejor un poco atrás y dentro de la Sí, educación hay que estar constantemente y por eso creo que además de ser profesores, también damos soporte técnico y también sí. acompañamos a la gente en sus problemas personales. Entonces, como tomar una clase de español con un profe es también ir a terapia y aprender algo diferente aparte del idioma. Entonces, creo que ahí sí hay muchas cosas que están cambiando. Para ir cerrando, quiero mencionar como una situación particular que, por ejemplo, como sabemos, y todos los que estamos acá, el español tiene las tildes, ¿no? Que se marcan sobre Ujú, las vocales y algunos símbolos sí. como la ñ. Entonces, cuando tú trabajas de manera presencial, esto no es una dificultad, pero cuando Ujú, pasas a clases virtuales, los estudiantes siempre están, ¿cómo pongo los acentos, ¿no? Las ujú, tildes sobre las letras cuando estamos escribiendo? O sea, algo que en una clase presencial no se ujú, piensa en absoluto, en una clase virtual se puede convertir en un pequeño dolorcito de cabeza ujú. porque los teclados son diferentes, son en otro idioma, hay que configurarlos para poder poner las tildes, enseñarles diferentes métodos para que los estudiantes puedan poner estas tildes al momento de Ujú, escribir de forma virtual. Entonces, son sí, como esos pequeños retos que se van presentando en las clases virtuales también. Entonces, ujú, son como sí, detalles, ¿no? sí, y que también consideren los estudiantes que tienen mucha suerte, que el español es un idioma que tiene un alfabeto muy similar a otros idiomas como el inglés, el portugués. Bueno, hay variaciones obviamente entre algunos caracteres, pero vamos, que si comparamos el español con algunas lenguas que se hablan en Asia, no sé, en India, en China, en Tailandia y todo eso, la tienen fácil. Entonces, Que los grafemas cambian. exactamente, creo que por lo menos considérense chicos afortunados que el español es un idioma que entre la forma en la que se hable y en cómo se escriba, subjuntivo, pues ahí sí vamos a poder entender que hay muchas similitudes y que no es tan fácil, no es tan complicado, porque créeme que aprender un idioma implica muchas facetas y digamos que la escritura en esos alfabetos es sumamente desafiante y creo que te toma más tiempo. Así que bueno, siéntanse chicos con mucha suerte, es lo que les puedo decir. Listo, Andrés. Bueno, yo creo que vamos dando finalización a nuestro primer Ujú, episodio. Quiero dar las gracias a ti, Andrés, por estar acá
Y bueno, a todas las personas que nos escuchan en este primer episodio, esperamos nos continúen escuchando o viendo en nuestro segundo episodio. Entonces, Mm, es Así todo por hoy. será. Será, chicos, y bueno, esperamos que vuelvan para el episodio 2. Vendrán muchas cosas, actividades, solamente el piloto. Y pues los invitamos a que por favor le den like, se suscriban o comenten lo que quieran con respecto a este gran episodio piloto. Hasta la próxima, chicos. Bye bye. Chao, chao.